uno de los hombres más poderosos e influyentes de la historia del narcotráfico, considerado por muchos el padrino de todos los cárteles modernos. Controló todo el tráfico ilegal de México a los Estados Unidos durante casi 10 años y forjó una coalición nunca antes vista en el mundo de los narcos. Él es Miguel Ángel Félix Gallardo, también conocido como el Jefe de Jefes. Adentrémonos en la increíble historia de este infame traficante. Miguel Ángel nació en Culiacán, Sinaloa, el 8 de enero de 1946. Es un hombre alto y de complexión delgada. Sus padres provenían de pueblos cercanos a la ciudad. La ciudad que lo vio crecer se convertiría años después en la capital del narco y de las actividades criminales de su organización. De joven intentó estudiar la carrera de comercio, pero no le convenció, por lo que se unió a la policía. Comenzó como madrina, informante. Tras ello, fue designado como escolta de seguridad para Leopoldo Sánchez Celis, el gobernador del estado. Esto tendría una gran importancia en el desarrollo de su vida. Su relación pasó de ser solo profesional, ya que el gobernador se convirtió en el padrino de Miguel Ángel en su boda, y este mismo se convertiría en el padrino del hijo del gobernador años después. Como policía, se dio cuenta del bajo entusiasmo entre sus compañeros. En 1970 se separó de la corporación y se llevó consigo a varios oficiales. Antes de colgar el uniforme, empezó a trabajar para Pedro Avilés Pérez, también conocido como el León de la Sierra, un capo sinaloense desde la década de 1940. Gracias a su amparo, Miguel Ángel Félix Gallardo se ganó rápidamente el respeto del pequeño gremio de traficantes sinaloenses. El exagente fue catalogado como un buen elemento por su inteligencia natural, facilidad para los buenos modales y su habilidad para corromper a funcionarios estatales. En 1976 se presentó una orden de detención contra Félix Gallardo por tráfico de drogas. Con la ayuda directa de varios altos cargos de la policía y el gobierno, fue puesto en libertad absoluta por falta de pruebas. El juez, Adán Villarreal, ya estaba en la mira por corrupción. El año siguiente, el agente de la DEA, Johnny Phelps, se enteró de la llegada de un avión privado a Culiacán, procedente de Colombia. El avión cargaba 300 kilos de cocaína. Nunca se había visto una carga de este tamaño. En 1977, las autoridades mexicanas lanzaron la Operación Cóndor, considerada hasta entonces como la mayor cruzada antidrogas. La organización de Félix Gallardo optó por trasladar su centro de operaciones a Guadalajara, Jalisco. El 15 de septiembre de 1978 fue una fecha clave para Miguel Ángel. Esa noche, el máximo jefe del narco fue interceptado y acribillado. Ese vacío de poder fue aprovechado inmediatamente por el ex policía de Sinaloa, quien tuvo oportunidad de hacerse con el control de las rutas de tráfico, pero asociado a Rafael Caro Quintero y Ernesto Fonseca Carrillo. En ese entonces se estableció el vínculo con Juan Ramón Mata Ballesteros, quien introdujo a Félix con los cárteles colombianos, lo que le abrió las puertas a un mercado criminal que dejaba mucho más dividendos que la marihuana y la heroína, la cocaína. La falta de competidores relevantes abonó al rápido crecimiento de la organización criminal desde Guadalajara. Además, fue un factor importante en la geografía mexicana. Los colombianos vieron el potencial debido a su gran extensión. Se le considera el primer narcotraficante en inaugurar la ruta Sudamérica, México, Estados Unidos. En los años 80, Félix Gallardo ya era uno de los nombres más relevantes en el mundo del narcotráfico mexicano. Pasó de ex policía a ser apodado el Jefe de Jefes, o el Padrino. Se distinguía como un acaudalado empresario ganadero, que también tenía hoteles, restaurantes y discotecas. El mote de Jefe de Jefes era porque entre sus filas se encontraban traficantes medianos de otras facciones. La DEA contabilizó hasta 20 grupos que operaban entrelazados. La misión de ir a por el grupo conformado en Guadalajara fue designada por decomisos en Texas y Nuevo México. La responsabilidad cayó en un grupo de agentes, entre los que se encontraba Enrique Camarena Salazar, Kiki. Kiki Camarena fijó su atención particular en un socio del Jefe de Jefes, Rafael Caro Quintero, quien inició como campesino y se especializó en el cultivo de marihuana para exportar toneladas a Estados Unidos. El caso prosperó gracias a unos informes de un piloto de la Secretaría de Agricultura, Alfredo Zavala Avelar. La DEA procesó los datos y los facilitó al gobierno de Miguel de la Madrid, administración que ordenó en noviembre de 1984 una operación antidrogas en la que se intervino el rancho El Búfalo, propiedad de Caro Quintero. Ese operativo supuso un gran golpe para los narcos sinaloenses. Más de 8.500 toneladas de marihuana cosechadas fueron destruidas. La merma millonaria llevó a que el cártel de Guadalajara planeara su venganza contra la DEA en Jalisco. El 30 de septiembre de 1984, un informante confidencial que trabajaba para la DEA fue tiroteado en Guadalajara. El 30 de enero de 1985, asesinaron en una bodega a John Walker y Alberto Radelat, dos estadounidenses que fueron confundidos con funcionarios de la DEA y cuyos restos fueron encontrados medio año más tarde. A la semana siguiente, el 7 de febrero de 1985, sicarios de la organización criminal secuestraron a Kiki Camarena y al piloto que le informaba sobre campos de marihuana. Ambos fueron llevados a la casa de Caro Quintero en la ciudad de Guadalajara, donde los torturaron e interrogaron durante 2 días. Don Neto llegó y al ver a la gente gravemente herido y brutalmente golpeado, avisó de que esto sería un gran error. Algunos aseguraron que Félix Gallardo tampoco estuvo de acuerdo con el trato que le dieron a la gente y a su informante,
puesto que la muerte de un funcionario norteamericano supondría consecuencias graves para el cártel de Guadalajara. El miembro de la DEA y el piloto fueron asesinados después de 36 horas de interrogatorio, al golpearlos con una llave de L en la cabeza. El jueves 4 de abril de 1985, las autoridades arrestaron en una lujosa mansión de Alajuela, en Costa Rica, a Rafael Caro Quintero, quien huyó del aeropuerto de Guadalajara en su jet privado tras sobornar a Pavón Reyes, el policía mexicano que encabezaba la búsqueda del caso Camarena. Para el jefe de jefes no hubo problema durante esos años. La presión de los Estados Unidos llegó al más alto nivel de tensiones diplomáticas, pues no solo perdieron a uno de sus funcionarios, sino que el cártel de Guadalajara tenía en la bolsa a políticos, policías, comandantes del ejército y secretarios del gabinete presidencial mexicano. Kiki Camarena se convirtió entonces en un símbolo de la lucha contra el narcotráfico. De acuerdo con acusaciones en la Corte del Distrito Central de California, Félix Gallardo tenía una fotografía del agente de la DEA en su casa. Asimismo, se recuperaron 5 cintas de audio sobre la tortura y preguntas realizadas a Camarena Salazar. Los reportes de la época indicaban que el jefe de jefes operaba impune traficando 4 toneladas de cocaína cada mes. Según esos informes, el narco más buscado de México y Estados Unidos se paseaba por restaurantes y otros lugares públicos con una vida extravagante, conviviendo con políticos y los hombres más ricos del país. El sábado 8 de abril de 1989, Félix Gallardo fue detenido en Guadalajara por el comandante de la Policía Judicial Federal, Guillermo González Calderoni, a quien consideraba como su compadre. Algunos informes indican que el capo estaba en bata de baño. Fue trasladado vía aérea a la Ciudad de México e ingresado al reclusorio sur, donde estuvo 3 años. El fin de semana previo a la captura fueron detenidos 70 policías de Culiacán porque se temía que intervinieran. Cuando terminó el operativo, los oficiales quedaron libres, aunque 6 altos mandos de la policía local como de la judicial fueron detenidos por brindar protección al jefe de jefes, entre ellos el coronel Robespierre Lizárraga y Arturo Moreno Espinoza, jefe de policía sinaloense. Tras el arresto fueron incautadas varias propiedades diversas a Félix Gallardo, incluidos un hotel, una farmacia, una empresa de bienes raíces, así como numerosas cuentas bancarias. Los cálculos de su fortuna se estimaron en $500 millones, además de un patrimonio de 50 casas y 200 ranchos. Las autoridades dijeron que planearon el operativo durante 3 meses, contra el que operó impune durante 15 años. La DEA reconoció que el nuevo gobierno iba en serio contra el narcotráfico, y desde un principio no se previó que Félix Gallardo fuera extraditado a Estados Unidos. La orden fue por un caso distinto al de Kiki Camarena. Fue a principios de los 90 que se imputaron los cargos de asesinato contra la agente de la DEA y el piloto mexicano. Aquí empezaría su larga batalla judicial. El 27 de abril de 1994, Félix Gallardo fue condenado a 40 años de cárcel por homicidio, secuestro y narcotráfico. Ese mismo año apeló y un tribunal de Jalisco eliminó el cargo de privación ilegal de la libertad, pero confirmó las otras acusaciones. Cuando empezó su batalla judicial, estaba en el penal de máxima seguridad de Altiplano, en Juárez. La recomposición del negocio ilegal en México ya había cambiado con el ascenso de nuevas generaciones como el Chapo Guzmán, los hermanos Beltrán Leiva y los Arellano Félix. Félix Gallardo siguió tras las rejas y no fue hasta 2003 que obtuvo un amparo para que se repusiera su procedimiento, algo que finalmente fue ordenado por el Cuarto Tribunal Unitario del Tercer Circuito el 2 de febrero de 2004. Para ese entonces llevaba 15 años encerrado y rondaba los 58 años de edad. Su familia y defensa aseguraron que en esa época estaba totalmente fuera de narcotráfico, pero ya predominaba su leyenda negra de como el jefe de jefes. Eran los primeros pasos en uno de los juicios más largos de la historia de México. Tenían que comparecer Rafael Caro Quintero, Guillermo Escobar y otros, pero ninguno compareció por defunción o por desaparición. Sus hijos comenzaron un procedimiento para exigir la salida temporal de Arellano Félix, para ser operado de la vista en un hospital. Nunca pidieron su liberación, solo trato humano. Para el 3 de junio de 2009, Rafael Caro Quintero y Ernesto Fonseca Carrillo fueron condenados a 40 años de cárcel, luego de que se ordenara la reposición de su procedimiento tras haber apelado en 1997 y 2002, respectivamente. Ambos cayeron en 1985, al colaborar en el crimen contra la agente de la DEA. Caro Quintero debía servir 199 años de prisión y Fonseca Carrillo 150, pero la pena máxima era de 40 años. Muchos agentes denunciaron las incontables amenazas que sufrieron por parte de la agente de Arellano Félix, así como el asesinato de abogados, secuestros familiares, etc. En 2011, su familia envió una carta abierta a Genaro García Luna, secretario de Seguridad Pública de Calderón, porque acusaron que Félix Gallardo era maltratado en el penal de Altiplano. Su esposa e hijos alegaron que el procesado requería medicamentos para tratar cataratas, sordera, úlceras y una hernia. Se quejaban de que fuera apartado de otros internos y que estuviera en condiciones húmedas, oscuras y sin ventilación. Según un análisis de personalidad que le fue practicado, el jefe de jefes era alguien de coeficiente intelectual superior, con conciencia lúdica. Desde su arresto en 1989 tuvo una adaptación funcional y evolución favorable al apegarse a las normas que le fueron convenientes tras las rejas.
Se prevé que su liberación será en 2025, cuando tenga 92 años de edad. Hasta la fecha, no se ha reportado su muerte. En agosto, su defensa pidió que le fuera otorgada la prisión domiciliaria, al igual que a Don Neto. Su solicitud fue pospuesta a 2022 y en 2019 se rechazó con antelación. El Estado afirmaba que su estado de salud era propio de su edad y que no le ocurría nada fuera de lo ordinario. Solo queda esperar a ver si el padrino abandonará la prisión antes de 3 décadas con un largo historial en el negocio ilegal, que desembocó al país en una ola violenta que parece interminable hasta el día de hoy. ¿Qué opinas de esta historia? Déjanoslo saber en los comentarios y suscríbete si te ha gustado. Un saludo.